Bajo el cielo plomizo de la Provenza francesa, Michel de Nostradamus trazó en sus centurias una cuarteta que ha permanecido en el olvido hasta que los satélites meteorológicos han comenzado a captar lo impensable. Quien observe con detenimiento la formación de supertormentas en el Atlántico y el Caribe, está a punto de presenciar la ejecución de una profecía que señala el fin de la habitabilidad en una región tropical específica. El boticario y visionario más famoso de la historia no hablaba de una tormenta común, sino de un monstruo de viento y agua que surge cuando los astros se alinean en una configuración de tensión extrema. Nostradamus describió un evento donde la tierra del calor eterno será barrida por el aliento de un dios furioso, dejando tras de sí un paisaje que la geografía actual no podrá reconocer. Este vidente no se refería a un ciclo estacional, sino a un último huracán, una anomalía climática de tal magnitud que marcaría el colapso definitivo de la infraestructura en una zona paradisíaca. Según sus crípticos versos, este fenómeno aparecerá cuando la montaña de fuego en el mar despierte, vinculando la actividad volcánica submarina con una evaporación masiva que alimentará a una tormenta sin precedentes. Resulta perturbador notar cómo las anomalías térmicas en los océanos coinciden hoy con las señales que Nostradamus dejó escritas hace casi 5 siglos. Es el cumplimiento de la advertencia sobre el Gran Lamento de las Islas, un evento que señala a este ciclo como el instante en que el clima deja de ser predecible para convertirse en una herramienta de purificación planetaria. Si existe la sospecha de que los informes climáticos oficiales están suavizando la gravedad de lo que se avecina y se busca entender qué región está marcada por el destino antes de que las rutas de evacuación colapsen, este es el refugio de información necesaria. Es el momento de suscribirse y activar la campana para recibir cada actualización sobre el avance de este gigante atmosférico. Aquí se une la red de quienes han decidido no ser víctimas del clima, sino observadores preparados ante el gran cambio de los elementos. La precisión de Nostradamus es inquietante porque vinculó este huracán con una mancha en el sol que oscurece el día. En esta etapa, se verá cómo las tormentas geomagnéticas interactúan con la atmósfera superior, creando una espiral de viento cuya velocidad desafía la escala Saffir-Simpson. Este huracán no solo traerá agua, sino una carga eléctrica que freirá los circuitos de las ciudades que encuentre a su paso. Ante la evidencia de cómo las defensas costeras se vuelven inútiles, surge la posibilidad de estar presenciando el surgimiento de una fuerza que Nostradamus llamó el brazo de Júpiter golpeando el trópico. ¿Por qué se puso tanto énfasis en que este sería el último? Porque la devastación será tan absoluta que la región afectada no volverá a ser reconstruida bajo los mismos términos. En este tiempo, la intriga aumenta al observar cómo los modelos de predicción de la IA comienzan a arrojar trayectorias que los meteorólogos se niegan a publicar por temor al pánico masivo. El tono de esta revelación es de urgencia. La evidencia factual del calentamiento del núcleo oceánico coincide con las coordenadas temporales del profeta francés. Se está ante la ejecución de un ajuste climático donde el paraíso tropical se transforma en el escenario de la mayor lección de humildad para la humanidad. Imagina un amanecer donde el mapa de las Antillas o de las costas centroamericanas ha sido redibujado por una sola noche de furia. Nostradamus habló de ciudades de coral que vuelven al abismo. Se está a las puertas de una revelación que cambiará el concepto de seguridad geográfica, lo que se desglosará a continuación sobre el vuelo de los vientos y cómo este fenómeno se expandirá hacia el interior de los continentes, mostrará que el cielo tiene planes que la civilización actual ha decidido ignorar. El desarrollo de este coloso atmosférico no seguirá los patrones conocidos, sino que se manifestará como un vuelo de vientos ciclónicos que Nostradamus describió como una espiral que devora el aire mismo. En este ciclo, se verá cómo las ventajas de las construcciones modernas y los muros de contención más robustos son pulverizados por una presión barométrica que el visionario llamó el vacío que todo lo traga. Quien ha confiado en los refugios fortificados y en la previsibilidad de las estaciones está a punto de descubrir que el vuelo de este último huracán ignora las barreras físicas impuestas por el hombre. La profecía fue tajante al advertir que el viento no soplará, sino que volará con la fuerza de 1000 ejércitos, sugiriendo que el impacto en la región tropical será el inicio de una reconfiguración total de las costas. La clave de la predicción de Nostradamus radica en la naturaleza anómala de este fenómeno. No se trata de un huracán de categoría 5, sino de una nueva clase de evento, un hiperciclón cuya energía desafía toda escala meteorológica actual. El término vuelo implica una trayectoria y una velocidad que escapan a la monitorización y a la predicción tradicional. Es un movimiento ascendente y devorador, no solo horizontal. La descripción de la espiral que devora el aire mismo sugiere una absorción de energía y materia a una escala nunca vista.
creando una zona de baja presión tan extrema, el vacío que todo lo traga, que la infraestructura humana más resistente simplemente colapsa hacia adentro, implosionando antes de ser soplada. Los refugios de acero y hormigón, construidos bajo los estándares de resistencia a vientos de 300 km por hora, serán inútiles. La profecía advierte contra la falsa seguridad de la tecnología. La presión barométrica caerá a niveles que el cuerpo humano no podrá soportar, afectando a la estructura molecular del agua y del aire. No es solo el viento lo que mata, sino la ausencia súbita de presión, una fuerza de succión cósmica. El huracán, al ignorar las barreras físicas, no solo destruirá edificaciones, sino que también alterará la geografía costera de forma permanente. El pronóstico de una reconfiguración total de las costas no es una metáfora. Implica que las islas serán tragadas por el mar, que las penínsulas se convertirán en archipiélagos y que las playas se convertirán en acantilados, todo en cuestión de horas. La subida del nivel del mar, combinada con la succión barométrica, causará una megamarea de destrucción que barrerá el interior hasta profundidades que hoy consideramos seguras. La profecía tiene una resonancia particularmente sombría para las naciones que han construido su prosperidad cerca del mar, confiando en las protecciones naturales y artificiales. Este último huracán será un juicio, una manifestación de que la naturaleza, cuando es empujada más allá de sus límites, responde con una fuerza que trasciende la comprensión humana. El vuelo del viento no es solo rápido, es inteligente, buscando los puntos débiles de la civilización costera. Actúa como un depredador que rodea a su presa, concentrando su energía donde el desafío es mayor. El impacto no será solo material. La destrucción de la previsibilidad meteorológica, el colapso de los sistemas de alerta temprana y la inutilidad de los refugios sembrarán un terror psicológico que perdurará mucho después de que el fenómeno haya pasado. La catástrofe será un divisor de aguas, marcando el fin de la era de la confianza en las estaciones y el inicio de una nueva era de incertidumbre climática total. Los supervivientes de la región tropical se enfrentarán a un paisaje irreconocible y a una nueva realidad donde el mar ya no es un vecino amigable, sino un enemigo despiadado. La fuerza de 1000 ejércitos es una imagen para el poder indomable de la naturaleza liberada, una legión de destrucción que no se detiene ante la voluntad humana, sino que la aniquila. Esta reconfiguración no será un evento aislado. La destrucción de la región tropical será la chispa que desencadene una serie de eventos climáticos a nivel global, un efecto dominó que afectará las corrientes oceánicas y los patrones de viento en todo el planeta. La caída del vacío que todo lo traga en una zona vital será, en esencia, la ruptura del equilibrio climático del mundo. Las profecías sugieren que este huracán será la primera señal clara de que la era de la estabilidad ha terminado y que la Tierra ha comenzado su propia y violenta purga. La lección de Nostradamus es clara. La arrogancia humana al desafiar los límites naturales será respondida con una fuerza que ni la tecnología ni la fe en la infraestructura podrán contener. El último huracán no es solo un desastre, es una sentencia. Se visualizó que este fenómeno no solo afectaría la superficie, sino que provocaría un vuelo de marejadas ciclónicas de tal altura que penetrarán kilómetros tierra adentro, borrando del mapa asentamientos enteros en una sola noche. Este vuelo de la destrucción implica una alteración de las corrientes térmicas que Nostradamus vinculó con un cambio en la respiración del planeta. Resulta asombroso observar cómo las ventajas de los puertos turísticos se transforman en cementerios de acero y escombros, mientras el huracán genera su propio sistema eléctrico interno, iluminando el cielo con luces de colores que la ciencia no logra explicar. Es la realización de la lectura profética sobre el agua que vuela para castigar la soberbia, una advertencia de que la naturaleza ha decidido realizar su vuelo más extremo sobre las tierras del Sol. ¿Por qué se mencionó que este evento cambiaría la navegación y el comercio para siempre? Porque el vuelo de estos vientos alterará de forma permanente la orografía del fondo marino y la línea de costa. En este periodo, las ventajas de las rutas comerciales tradicionales en el Caribe y el trópico desaparecen, dando paso a una zona de exclusión que el profeta visualizó como parte del gran silencio del mar. Se sentirá la presión de una logística global quebrada, mientras los satélites intentan capturar imágenes de un vuelo de nubes tan densas que impiden ver la devastación real desde el espacio. La experiencia de esta tormenta será el fin de la explotación despreocupada del trópico, un vuelo hacia una nueva realidad donde el clima dicta las condiciones de vida sin aceptar negociaciones. El vuelo de la atmósfera también tiene un componente de purificación ambiental. Nostradamus habló de el aire que vuela para limpiar las manchas de la tierra.
En este ciclo, las ventajas del desarrollo industrial sin control en las zonas tropicales serán sacudidas cuando el huracán actúe como una aspiradora gigante, eliminando infraestructuras obsoletas y devolviendo a la naturaleza lo que le fue arrebatado. Se notará que las certezas de los planificadores urbanos se desmoronan ante la evidencia de un vuelo de escombros que viaja a velocidades supersónicas. Es un vuelo hacia el origen para entender la fragilidad del presente, donde el cielo se cierra para dictar una sentencia que ha permanecido escrita en las estrellas durante siglos. La intriga se profundiza al observar cómo este huracán afecta la estabilidad de las comunicaciones globales. El profeta mencionó que las voces en el aire callarán ante el grito del viento. En este tiempo, el vuelo de la tormenta provocará un colapso en los cables submarinos y en las redes inalámbricas, creando un agujero negro de información en el corazón del trópico que las potencias intentarán ocultar con comunicados de calma. Es el vuelo hacia el aislamiento de una región que ha sido marcada por el destino. En medio de esta transición, lo que parecía una ventaja de la conectividad total se vuelve inútil ante el rugido del monstruo de viento y agua que Nostradamus profetizó con aterradora claridad. Prepárate, porque lo que se ha analizado es apenas el primer giro de la espiral. En el siguiente bloque, entraremos en la expansión del conflicto y cómo la lucha por los recursos en la zona devastada provoca una fractura en la ayuda internacional. La amenaza que se vislumbra trasciende la lluvia y el viento, y lo que se revelará sobre la expansión de esta crisis hacia las grandes metrópolis dejará a muchos en estado de alerta. El cielo ha comenzado a oscurecerse. La profundización de este desastre atmosférico revela una expansión de la crisis humanitaria que Nostradamus identificó como el gran éxodo de las tierras calientes. En este ciclo de inestabilidad, la destrucción total de los puertos y aeropuertos en la región tropical provoca que la evacuación deje de ser una operación organizada para convertirse en una huida desesperada. Se advirtió en las centurias que los hombres buscarán las alturas mientras las islas se convierten en sal, una referencia directa a la expansión de los movimientos migratorios desde las costas borradas hacia el interior de los continentes. Se verá cómo la expansión de esta masa de desplazados climáticos genera una tensión insoportable en las fronteras de las naciones vecinas, donde la infraestructura de acogida se ve superada por una realidad que los tratados internacionales nunca previeron. Nostradamus fue extremadamente preciso al mencionar que el conflicto se profundizaría en el control de los suministros de agua y energía. La expansión de la zona de muerte, donde nada eléctrico sobrevive al paso del huracán, provocará que las naciones afectadas retrocedan décadas en su desarrollo en cuestión de horas. Existe una intriga creciente al observar cómo las potencias del norte intentan gestionar la crisis no mediante la ayuda, sino mediante el bloqueo, para evitar que la expansión del caos sanitario y social cruce sus propias fronteras. Esta profundización del conflicto diplomático detendrá el envío de suministros básicos, forzando a los supervivientes a una lucha primitiva por los recursos. Se percibirá con claridad cómo la expansión del miedo al colapso climático se utiliza para justificar medidas de control militar en todo el cinturón tropical del planeta. Si se siente que la seguridad del entorno depende de un hilo y que la verdad sobre la magnitud de este último huracán está siendo maquillada para evitar el desplome de los mercados, no se debe permitir que la desinformación sea el único refugio. Es el momento de dar un me gusta a este encuentro y comentar la frase viento de verdad para confirmar que la conciencia permanece alerta ante el gran ajuste de los elementos. Este apoyo es la frecuencia que permite que esta red siga operando mientras los sistemas oficiales intentan ocultar que el trópico tal como se conoce ha dejado de existir. La expansión de esta catástrofe también se manifiesta en la estructura económica global. El conflicto se profundiza cuando las grandes aseguradoras y reaseguradoras internacionales entran en quiebra técnica al no poder cubrir las pérdidas de una región entera, un evento que el visionario describió como el llanto de los mercaderes sobre las ruinas de las palmeras. Se sentirá la expansión de esta ruina financiera en las bolsas de valores del mundo, donde las inversiones en turismo y materias primas tropicales se evaporan en un parpadeo. La profundización del conflicto social provocará saqueos y levantamientos en las ciudades costeras que aún permanecen en pie, creando un escenario de anarquía que Nostradamus vinculó con el fin de la era del exceso y la comodidad. Se observará con intriga cómo la expansión del conflicto militar toma un cariz de misión de rescate, que en realidad es una ocupación de recursos. Las profecías mencionan que los barcos de hierro vendrán a llevarse el oro bajo la lluvia, sugiriendo que las potencias aprovecharán el desastre para asegurar el control de puntos estratégicos y recursos naturales en las zonas devastadas. La profundización del conflicto ético llega cuando el mundo descubre que la ayuda humanitaria es solo una fachada para la extracción de lo poco que queda de valor.
Es la expansión de un modelo de supervivencia del más fuerte, una realidad que el boticario provenzal visualizó como la prueba de fuego para la moralidad de una civilización que ha olvidado su conexión con lo sagrado. La intriga alcanza su punto máximo al descubrir que este huracán ha provocado la expansión de enfermedades antiguas liberadas por la remoción masiva de suelos y el estancamiento de aguas. La expansión de esta amenaza revela que el sismo atmosférico es solo la primera fase de una purificación biológica. El conflicto se profundiza al entender que la región tropical se convertirá en un laboratorio de resistencia y dolor, donde solo aquellos que aprendan a vivir en simbiosis con el nuevo clima podrán prosperar. Se está ante un momento de expansión de la conciencia forzada, donde el cielo obliga a la humanidad a mirar hacia arriba con temor y respeto. La ciencia y la superstición se entrelazan en la desesperación colectiva, buscando respuestas en profecías ancestrales y modelos climáticos fallidos. Los líderes mundiales observan impotentes cómo la naturaleza redefine las fronteras y las reglas de la supervivencia. La pérdida de ecosistemas vitales acelera la crisis, convirtiendo paraísos en trampas mortales. La humanidad debe enfrentar una verdad incómoda. Su arrogancia la ha llevado al borde del abismo. Este evento no es un desastre natural, sino una advertencia cósmica. Estamos a punto de entrar en el bloque de la realidad cruda y los problemas ocultos, donde el giro de trama final mostrará que este huracán fue alimentado por algo más que el simple calor del océano. Prepárate, porque lo que Nostradamus ocultó sobre la mano invisible, en el clima y el destino final de las tierras del Sol, está a punto de ser expuesto. El trópico guarda el secreto del gran ajuste planetario. La profecía no era sobre la fuerza del viento, sino sobre el origen de esa furia. Los ciclos climáticos, que siempre se han considerado fenómenos puramente naturales, están siendo manipulados. La mano invisible de la que hablaba el profeta es una alusión a tecnologías de modificación del clima, ocultas a la vista del público y diseñadas para ejercer un control geopolítico sobre recursos vitales. Este último huracán, el que Nostradamus señaló como el destructor final de una región tropical, no es un evento aleatorio, sino la manifestación catastrófica de una intervención humana a gran escala. La región tropical, con su riqueza en biodiversidad y recursos hídricos, se convierte en el campo de batalla silencioso. La intensidad récord de esta tormenta final es un efecto secundario de proyectos secretos que buscan redirigir corrientes oceánicas y manipular patrones de precipitación. El calor del océano, aunque es el combustible visible, solo es el catalizador de una estrategia mucho más profunda y oscura. Las tierras del Sol, vibrantes y vitales, serán las primeras en sucumbir al ajuste planetario, revelando que el verdadero apocalipsis climático es inducido y no solo evolutivo. El gran ajuste planetario, entonces, es una reestructuración forzada del equilibrio global, donde las regiones más vulnerables pagan el precio por la ambición de unos pocos. El trópico, con su secreto expuesto, se convierte en el primer mártir de esta nueva era climática. El velo de la meteorología convencional se desgarra para mostrar la realidad cruda que Nostradamus ocultó tras sus advertencias sobre el aire que se vuelve fuego y el agua que se vuelve hierro. El giro de trama que los centros de predicción climática y los gobiernos de las naciones costeras no se atreven a confesar es que este último huracán no es un simple producto del calentamiento global, sino el resultado de una reestructuración de la magnetosfera planetaria que la élite ya ha detectado en sus laboratorios privados. Los problemas ocultos salen a la luz cuando se comprende que la trayectoria errática del fenómeno responde a anomalías magnéticas que están desviando el curso natural de las corrientes, sugiriendo que la Tierra está perdiendo su capacidad de autorregulación. Existe una realidad cruda. Mientras se emiten boletines de calma, los protocolos de continuidad de gobierno están trasladando sus activos a búnkeres en zonas continentales profundas, abandonando el cinturón tropical a su suerte. La realidad cruda se manifiesta en la manipulación de las imágenes satelitales para ocultar la verdadera escala del ojo de la tormenta. Nostradamus visualizó que, dentro del círculo del viento se verá el rostro de la muerte, y el giro de trama es que los instrumentos de medición están detectando firmas de plasma en el centro del huracán, algo que la ciencia oficial no puede explicar sin admitir que el clima ha pasado a una fase de actividad eléctrica extrema. Los problemas ocultos de esta revelación son inmensos, pues indican que la atmósfera ya no solo transporta agua, sino una carga energética capaz de desestabilizar la red eléctrica de todo un hemisferio. Se ha advertido de forma clara sobre la unión del aliento del sol con el sudor del mar.
En esta realidad cruda, el giro de trama involucra la interacción de una eyección de masa coronal masiva con la formación del huracán en este ciclo de cambio. Los problemas ocultos de la red de satélites se agravan cuando el aire ionizado impide cualquier comunicación o geolocalización precisa durante el impacto. Se percibirá la realidad cruda de una civilización que, a pesar de sus radares de última generación, vuelve a estar tan ciega ante la tormenta como lo estaba en los tiempos del profeta francés. El huracán actúa como un borrador planetario que elimina la infraestructura de control digital, revelando que la seguridad que creíamos poseer era solo una ilusión sostenida por cables y ondas de radio que la naturaleza puede cortar en un segundo de furia. La intriga alcanza su punto máximo al analizar los problemas ocultos de la reconstrucción planificada. El giro de trama revela que no hay intención de recuperar las zonas devastadas, sino de utilizarlas como zonas de experimentación para nuevos ecosistemas o bases militares autónomas. La realidad cruda es que el último huracán sirve como el catalizador perfecto para una despoblación forzada de las regiones estratégicas del trópico, permitiendo un acceso sin restricciones a los recursos marinos y minerales que antes estaban protegidos por soberanías nacionales. Nostradamus mencionó que las islas serán de quien sepa nadar en la sangre, sugiriendo que la catástrofe natural es el escenario para una nueva forma de colonialismo de emergencia donde el derecho a la tierra desaparece con el viento. Se observará cómo la geografía de la propiedad cambia tan rápido como la presión barométrica, creando un vacío legal donde los supervivientes son simples desplazados de una tierra que ya no les pertenece. Prepárate para la tensión máxima, porque lo que se ha expuesto hasta ahora es solo el preámbulo de la colisión final. Los problemas ocultos están a punto de manifestarse en un aumento de la actividad sísmica provocado por la inmensa presión del agua sobre las placas tectónicas durante el paso del huracán. El giro de trama final llevará a cuestionar si lo que se vive es un accidente de la naturaleza o el cumplimiento de una sentencia cósmica que Nostradamus vio venir desde el siglo XVI. El cielo ha dejado de ser un protector para convertirse en el juez más implacable de nuestro tiempo. La tensión ha alcanzado su punto de ebullición absoluta en este momento de fractura atmosférica, donde la estabilidad de las naciones tropicales se mantiene suspendida por un hilo invisible que Nostradamus denominó el nudo del viento antes de la gran ruptura. En este preciso instante, las consecuencias inesperadas de haber ignorado las advertencias del cielo estallan con una fuerza que ni los modelos meteorológicos más avanzados ni los sistemas de defensa costera pueden mitigar. La tensión máxima se vive en los archipiélagos y las zonas bajas del continente, donde la población comienza a sentir que el aire mismo se ha vuelto una masa sólida y hostil que ruge con un hambre antigua. El visionario provenzal advirtió con una solemnidad que hoy estremece a los centros de gestión de crisis que el mar saltará sobre los montes para lavar la sangre de la tierra, sugiriendo que este ciclo será recordado como el momento en que la geografía del paraíso fue devorada por el aliento de un gigante. Se sentirá la tensión máxima en la calma antinatural que precede al impacto, un silencio denso donde la presión barométrica cae a niveles que provocan desorientación y pánico físico. La consecuencia inesperada de este fenómeno es la alteración química de la lluvia, que Nostradamus describió como agua que quema y viento que ciega, indicando que la tormenta arrastrará sedimentos y componentes atmosféricos que harán imposible la supervivencia a la intemperie. Se observará con horror cómo las infraestructuras que se consideraban a prueba de todo son arrancadas de sus cimientos por un empuje que desafía las leyes de la física estructural. En esta época de cambio violento, la jerarquía de la civilización se desmorona ante la urgencia de encontrar un refugio que no sea una tumba de cemento, y la tensión de ver cómo el océano penetra en el corazón de las metrópolis tropicales obliga a la humanidad a reconocer su total impotencia frente a los elementos. Las consecuencias inesperadas se extienden al plano de la estabilidad climática global, ya que el último huracán actúa como un motor térmico que desplaza las masas de aire caliente hacia los polos, provocando un desequilibrio térmico irreversible. Nostradamus habló de el invierno que nace del calor del sur, coincidiendo con el momento en que la destrucción del trópico altera de forma permanente las corrientes en chorro que regulan la agricultura mundial. La tensión máxima llegará cuando se descubra que los suministros de alimentos se ven amenazados no solo por la tormenta, sino por el cambio climático súbito que ésta genera a su paso. Se verá cómo la dependencia de la importación de productos exóticos se convierte en una condena de hambre para las naciones del norte, creando una situación de desesperación que el profeta describió como el día en que el oro no pudo comprar un grano de trigo. Es la tensión de un mundo que ha explotado el equilibrio del planeta y ahora debe enfrentar la marea de la consecuencia física.
Las profecías también señalan una consecuencia inesperada en la alteración de la luz solar tras el paso del fenómeno. Esta tensión máxima provocará que las cenizas volcánicas y los escombros atmosféricos levantados por el viento creen un velo que ocultará el sol durante semanas en la región afectada. En este tramo del ciclo, la lucha por la iluminación y el calor se vuelve una prioridad absoluta en medio de un paisaje que parece haber sido trasladado a otro planeta. Las consecuencias de haber convertido el trópico en un parque de atracciones sin respeto por los ciclos de la Tierra se presentan ahora como una factura impostergable. La humanidad debe decidir si es capaz de reconstruirse sobre las ruinas o si acepta la retirada definitiva de las costas. La tensión máxima llegará a su clímax definitivo cuando se produzca el fenómeno que Nostradamus llamó el abrazo del cielo y la tierra, una serie de descargas eléctricas masivas que conectarán la base de las nubes con el suelo marino, creando un espectáculo de terror y luz que marcará el fin de la tormenta. Se advirtió que quien sobreviva al agua deberá enfrentarse al fuego del aire, sugiriendo que el huracán es solo la fase inicial de un reajuste energético total. Estás viviendo el momento de la tensión final, el punto crítico donde la esencia de la vida tropical se debate entre la desaparición absoluta bajo el lodo y la transformación forzosa en un nuevo tipo de ecosistema. El viento no solo se lleva las casas, se lleva el pasado para dejar espacio a una realidad que ya no admite errores. El rugido del viento finalmente se disipa, pero el silencio que deja tras de sí no es de paz, sino de una desolación que marca el inicio de una era completamente distinta. La conclusión reflexiva de esta revelación es que el último huracán, aquel que Nostradamus describió con una precisión que hoy hiela la sangre, no fue un capricho del azar meteorológico, sino el cierre quirúrgico de un ciclo de abuso planetario. El vidente provenzal nos dejó sus centurias para que entendiéramos que la geografía no es inmutable y que el paraíso tropical que tanto hemos explotado era, en realidad, un préstamo de la naturaleza que hoy ha sido reclamado con intereses devastadores. El cierre épico de este ciclo nos enseña que, mientras los mapas actuales se vuelven obsoletos y las líneas de costa se hunden bajo el peso de un océano furioso, la verdadera seguridad no reside en los muros de concreto ni en los seguros de vida, sino en la capacidad de la conciencia para desprenderse de lo material y entender que somos parte de un sistema que no duda en purificarse cuando el equilibrio se rompe. No estamos presenciando simplemente el fin de una región turística, sino la muerte de la soberbia humana ante el poder de los elementos. Nostradamus fue muy claro al advertir que lo que fue construido sobre el vicio será borrado por el aliento de la justicia, sugiriendo que la desaparición de estas infraestructuras es la condición necesaria para que la Tierra recupere su ritmo original. En este tramo de la historia, la moneda más valiosa que podrás poseer no será ninguna divisa respaldada por bancos que ya no existen, sino la sabiduría de la resiliencia, la fuerza espiritual para aceptar la pérdida y la visión para construir un futuro que ya no dependa de la dominación del entorno, sino de la integración con él. El camino hacia adelante exige que dejes de ser un habitante de un paraíso artificial para convertirte en un testigo consciente de la metamorfosis del mundo, aceptando que el hogar no es un lugar físico en la arena, sino el espacio de paz que logres mantener dentro de ti mientras el cielo ruge. Existe ahora el poder inmenso de la anticipación en un mundo que prefiere mirar hacia otro lado mientras las nubes se arremolinan en una espiral de juicio. Las visiones del boticario francés son el faro que ilumina la oscuridad de la desinformación oficial, esa que intentará convencerte de que todo volverá a la normalidad cuando la normalidad ha sido erradicada por el viento. Al final de este largo camino, cuando el sol vuelva a brillar sobre las ruinas de coral y los nuevos archipiélagos que el huracán ha esculpido, solo quedarán de pie aquellos que supieron leer las señales en el aire y no permitieron que la comodidad los cegara ante la inminencia del cambio. Esta es la gran revelación. El último huracán es el inicio de tu libertad frente a las posesiones, el fin de la ilusión de control y el comienzo de una era donde la humanidad debe aprender a caminar de nuevo con respeto sagrado por cada ráfaga de viento. Al despertar de la pesadilla de la destrucción, recuperas tu lugar como parte de la creación y te preparas para habitar una tierra que, aunque herida, ha sido finalmente liberada de sus cadenas. Si se siente que el viento de la verdad ha soplado con fuerza sobre la conciencia y que el tiempo de vivir en la ignorancia ha terminado para siempre, no se debe permitir que la apatía del sistema vuelva a nublar la visión. Es el momento de actuar con la determinación de quien sabe que el mapa ha cambiado. Suscríbete para fortalecer nuestra red de alerta y resiliencia espiritual. Activa la campana para recibir cada revelación antes de que el clima o la censura silencien la verdad. Y comparte este mensaje con urgencia con aquellos que aún construyen sus sueños
sueños en la orilla del abismo. Comenta la frase viento de verdad para confirmar que has elegido la preparación sobre el pánico y la luz sobre la sombra. Tu despertar es el único refugio que ningún huracán podrá jamás derribar.